Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Ríos y soy vocalista de ADF. Y en este video nada más quiero compartirles algo personal, quiero contarles un poquito sobre mi vida para los que me conocen y para los que no me conocen, espero que pueda servirles de algo. Bueno, hace muchos años yo crecí con padres separados y no tuve esa gracia o esa dicha que tienen muchos de tener a sus dos padres. Sin embargo, nunca dejé de ver a mi padre, y conforme iba creciendo, iban pasando los años, no tuve a nadie quien me instruyera o quien me hablara de Jesucristo, y fui creciendo en parte con un vacío que tuve muchos años, y conforme iba pasando el tiempo, yo quería llenar ese vacío de algún modo, y en el transcurso de la vida empecé a tener un gusto por la música, que empezó con ganas de aprender a tocar un instrumento nada más, y cuando me di cuenta de que tenía la facilidad de tocar la guitarra y de tener un instrumento y ocupar mi tiempo, era algo que me llenaba, empecé a darme cuenta de que aparte de poder pasar el tiempo, también podía usar el instrumento y podía usar la música para desahogarme, para poder decir las cosas que no podía decir tan abiertamente o me daban pena. Y comencé a escribir canciones, comencé a componer algunas cosas que yo tenía dentro de mí. Componía y escribía sobre el resentimiento que tenía sobre mi padre, sobre la vida en general. Y empecé a darme cuenta de que mucha gente que empezó a escuchar mi música se sentía identificada también con lo que escribía, y me empezaron a buscar, y empecé a tocar música, conocí a unos amigos y formé mi primera banda, que se llamaba Postdata Te Odio, y comencé a pasar el tiempo así, tocando, escribiendo, y ya al pasar el tiempo, al pasar los años, el grupo fue siendo conocido, empezamos a tocar en lugares aquí en Chiapas, empezamos a tocar en parques, en plazas, en eventos privados, en ferias, y el grupo se fue haciendo más conocido, pero en el transcurso de ese tiempo me di cuenta de que todavía seguía sintiéndome solo y seguía sintiendo ese vacío, y empecé a querer rellenarlo con algo, y de repente un día, sin darme cuenta, empecé a tomar, empecé a fumar, empecé a drogarme, y eran lapsos donde yo empezaba a sentir que ese vacío se llenaba, pero no me estaba dando cuenta de que se llenaba por ratos, por momentos, y cuando el efecto pasaba, tenía los problemas, los vacíos, y todo seguía igual, y todo se fue haciendo una rutina. Entonces en esa rutina no me había dado cuenta de que empecé a perder amigos, mi familia se separaba más, y yo no entendía por qué. Yo pensaba que estaba bien, no entendía por qué a mucha gente le molestaba, pero no me estaba dando cuenta que lo que hacía era lastimar a esas personas que me querían. Y vas pasando el tiempo y no te das cuenta de que las drogas y el alcohol empiezan a consumirte y a quitarte todo lo que tú quieres, todo lo que tú amas. Entonces de repente hubo un momento donde yo ya estaba tan metido en ese hoyo
A veces las personas se acostumbran tanto a vivir mal o están tan acostumbrados a vivir mal, llevan mucho tiempo sintiéndose igual, sienten que es una rutina. Y cuando ya alguien está muy acostumbrado a tomar, ya lleva tiempo o lleva años tomando, a veces tú piensas, yo pensaba así, yo decía, bueno, para mí ya nada va a cambiar, para mí ya nada va a ser igual, yo creo que voy a vivir así toda mi vida, me voy a hacer bien, voy a seguir siendo un alcohólico. Y hay mucha gente que piensa así, hasta que un día yo ya no sentía que ya estaba tan metido en el hoyo, porque de repente ya estaba ya estaba tan metido que ya era para mí muy difícil ver hacia adelante. Yo ya no podía ver un futuro, ya no podía ver, ni siquiera me veía tal vez en un tiempo formar una familia o algo así. Yo creía que iba a morir todo así, alcohólico y drogadicto, y solo, porque ni siquiera tenía el respeto de mi familia, porque ellos ya me miraban como un drogadicto que iba a acabar mal. Y para todos era así, menos para mi madre. Entonces un día mi madre empezó a hablarme de Jesucristo y empezó a decirme que Dios tenía un plan para mi vida. Y hay mucha gente que viene y te dice, ¿sabes qué? Jesucristo tiene un plan para tu vida y Él puede cambiar tus cosas, porque a mí me cambió. Pero a veces las personas ven a otras personas que dicen conocer de Jesucristo y dicen, wow, ¿y cómo cambiaste tan rápido? Pero las personas no cambian tan rápido. Cuando tú conoces a Jesucristo y puedes sentirlo, Dios comienza a obrar en tu vida de una forma lenta, porque el Señor empieza a tratar con tu vida en todas las áreas de tu vida, y Él va por pasos. Entonces, cuando recibes a Dios en tu corazón, Dios empieza a trabajar cada área de tu vida, empieza a pulirte, por decirlo así. Y yo de repente, después de ver toda mi vida construida, que según yo tenía algo, me di cuenta un día que en realidad no tenía nada, porque había perdido muchas cosas que yo amaba. Inclusive en el grupo, en los ensayos, yo me ponía a tomar y a drogarme. A veces en las tocadas también llegaba demasiado borracho y ya ni siquiera podía cantar de tan borracho que estaba. Me sentía demasiado triste, solo, vacío. Y mi madre seguía hablándome de Jesucristo y venía diciéndome lo mismo. Un día, y ya no aguanté, estaba tomando en el patio de mi casa, en una mesa. Me acuerdo que estaba tomando solo, porque llegó un punto en el que yo ya quería tomar solo y ya no tenía ganas ni siquiera de ver a los amigos que tenía. Me sentía demasiado deprimido. Y un día que estaba solo, le hablé a Jesús y le dije que si era real como todos decían, que si realmente Él era Dios, como todos decían. Yo le decía que Él me ayudara a cambiar a mí, porque yo veía que de repente una persona cambiaba y decía, Dios me sanó, Dios me salvó, pero realmente yo no lo había vivido, entonces yo no podía creerlo. Y esa noche estaba tan solo, tan destruido, que se lo pedí con todo mi corazón. Y yo le había dicho que si Él llegaba a sanarme, y Él llegaba y cambiaba mi vida, y ya no hacía, y Él podía hacer que yo no sintiera ese vacío, yo realmente iba a entregarle mi corazón y realmente iba a entregar mi vida para servirle a Él. Y fue bien raro, porque después de esa noche que lo hice con todo mi corazón, al siguiente día todo empezó a cambiar y sentí un cambio, porque
Me acuerdo muy bien de ese día, nunca me voy a olvidar que me levanté, salí a la calle y de repente había mucho sol. Sentía que el día no era el mismo. Sentía que como si todo de repente tiene sentido de nuevo. Me acuerdo que ese día pasó y a partir de ese día yo me acuerdo que fui a la tienda saliendo de trabajar y compré una botella de alcohol. Y me acuerdo que me serví un vaso esa noche y después de tomarme ese vaso empecé a sentir una fuerza de voluntad que yo jamás en mi vida había sentido. Y eso que yo había pensado y había intentado dejar de tomar como 10 veces o más. Y lo mucho que aguantaba sin tomar era un día o 2 días. Y me acuerdo que al siguiente día hice lo mismo. Volví a comprarme una botella de alcohol, tomé 1 o 2 vasos. Y tenía esa fuerza de voluntad en mí, algo que yo jamás había sentido. Y me acuerdo que agarraba las botellas después de tomarme ese vaso y las tiraba y las vaciaba. Y empecé a sentirme así, cada día más fuerte, y empecé a leer la Biblia. Y leía mucho el libro de Proverbios, porque ahí vienen consejos sobre cómo vivir la vida. Entonces, me acuerdo que después, pasando una semana, yo ya no tomé. Me acuerdo que fueron como al 6.º día, fue la última vez que tomé como un vaso de nuevo. Y a partir de ese día yo ya no tomé, ni siquiera una gota. No tomé nada. Y a partir de ese día, ahorita ya son 2 años y medio que no tomo ni siquiera una gota de alcohol. A las 3 semanas dejé de fumar y al mes dejé todas las drogas. Entonces yo quiero decirte que por experiencia propia, quiero decirte que Dios es real, Dios existe, es real. Y créeme que cuando alguien te diga Jesucristo quiere conocerte, quiere tener una relación contigo, debes de creerlo, porque después de que me pasó todo eso y conocí a Dios, tu vida cambia, tu forma de pensar cambia, tu forma de actuar cambia. Y no porque alguien te diga, tienes que cambiar, es que tú ya no tienes que hacer esto, sino que tú vas sintiendo que ya no debes de hacerlo. Tú solo empiezas a entender el por qué ya no puedes hacer algunas cosas. Y lo principal no es porque Dios sea malo y te lo prohíba y te diga, es que yo no quiero que lo hagas porque simplemente a mí me place que no lo hagas. Cuando Dios te dice que no tomes, que no fumes, es porque Dios sabe que daña tu cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces cuando tú tomas, fumas, lo que empiezas a hacer es empiezas a suicidarte lentamente, por decirlo así. Entonces yo quiero decirte y quiero invitarte a que si tú todavía te sientes inseguro y a veces has sentido alguna vez, yo necesito a Dios, o quisiera conocer a Dios, o quisiera creer en Dios, quiero que sepas que le des una oportunidad al Señor, porque créeme que una vez que tú le das permiso al Señor de entrar en tu vida, Él empieza a actuar. Y muchas veces cuando Él empieza a actuar en tu vida, no es de la manera que tú quieras, no es de la manera que tú esperas. Dios no hace los cambios como tú quieres, porque tu forma de pensar no es la misma forma de pensar a la de Dios. Dios tiene sus planes, tiene sus formas de trabajar y no siempre son de la manera que uno quiere. Entonces, pero créeme que todo lo que hace Dios, todos los cambios que hace Dios en tu vida siempre van a ser para bien, para un bienestar tuyo. Entonces lo mejor que puedes hacer es dejar tu vida en manos de Dios, confiar en Él y dejar que Él haga todo lo que tenga que hacer, todo lo que Él quiera hacer en tu vida.
Y créeme que no hay mejor forma de vivir la vida que estando al lado de Dios. Entonces, yo quiero que sepas que Dios te ama, así como me ama a mí, te ama a ti. Y nunca dudes de Él. Cuando tú te comiences a ocupar en las cosas de Dios, Dios se empieza a ocupar de tus cosas, de tus problemas, sin necesidad de que tú le tengas que estar diciendo cuál es tu problema. Dios ya sabe qué es lo que te hace mal, Dios ya sabe qué es lo que te afecta, Dios sabe si te hace falta algo en tu casa, Dios sabe si algo te molesta, Dios sabe si hay algo que se te dificulte, Dios lo sabe todo. Entonces, hay un versículo en la Biblia, es Mateo 11:28, y dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y hay personas que se sienten culpables todo el tiempo porque hicieron algo mal y muchas veces piensan: es que Dios no me va a perdonar, es que Dios, yo hice esto y yo ya no tengo perdón de Dios. Y muchas veces no es porque no lo tengas, sino que tienes a alguien ahí, inclusive a veces es de tu propia familia, y te dice: es que tú hiciste esto y ni siquiera Dios te puede perdonar. Y quiero que sepas que Dios te puede perdonar cualquier cosa que hayas hecho, siempre y cuando tú te arrepientas de corazón. Y cuando tú pides perdón, el perdón es ya no volver a hacer lo que hiciste, porque cuando Dios te da ese perdón, te da un perdón de corazón, es un perdón que viene desde el fondo de su corazón. Y yo creo que cuando alguien te perdona con todo su corazón y tú obtienes ese perdón, lo que menos quieres es volver a lastimar el corazón de esa persona. Así que yo quiero invitarte a que si te sientes inseguro o si todavía no sabes o tienes dudas de Dios, yo te invito a que dobles tus rodillas y le digas: Señor, yo te quiero conocer, actúa en mi vida, haz de mí lo que tú quieras y déjate llevar. Actualmente, para los que no me conocen, yo toco en una banda, soy vocalista en una banda, la banda se llama ADF, y cualquier cosa, lo que quieras hacer, checar nuestras canciones, ver las fechas que tenemos, o si tú tienes alguna petición, algo que tú quieras por lo que nosotros oremos, puedes dejarnos un inbox o publicarlo y decirnos: ¿sabes qué? Yo tengo este problema, tengo esto. A mí me gustaría que oraran por mí, y créeme que con gusto lo vamos a hacer. No dudes en buscarnos. Tenemos la página en el Facebook, que es facebook.com/ADFMX, y cualquier cosa, ahí estamos. Espero que los que hayan visto esto les haya servido de algo, y sobre todas las cosas esperamos verlos pronto, y de corazón yo quisiera conocerlos algún día. Espero que les sirva de algo todo lo que dije, y espero verlos después. Muchas gracias por regalarme un poco de ese tiempo para escuchar y al mismo tiempo para conocerme un poco mejor. Y que Dios los bendiga a todos, y mucha suerte en todo lo que hagan. Que Dios los bendiga en todo lo que hagan. Échenle ganas siempre. Nos vemos.